Dios le bendiga, amigo y hermano que me escucha en este día. Agradecido de parte de Dios por un día más de vida y quiero compartir con ustedes este tiempo de palabra de parte de Dios. Y quiero comenzar con una oración para que Dios nos dirija, nos hable y que podamos escuchar la voz de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Amantísimo Padre Celestial, en en este precioso día, Señor, que nos permite vivir. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Un día que podamos compartir tu palabra, Señor. Aquellos que están necesitados, aquellos que están hambrientos de tu palabra, Señor amado. Te pedimos, Padre, que tu reino sea establecido aquí en la tierra y que nosotros seamos embajadores de los mismos. Mira, Señor, al que está necesitado, el que está pasando por un momento de dificultad, a un momento de crisis, de lucha. Te pedimos, Señor, tu guianza y tu cuidado. Dirígenos, Señor, en todo lo que hablemos. Danos de nuevo de tu palabra y que nos dé discernimiento, Padre amado, para poder exponer tu palabra viva y eficaz. Enviamos palabras de salud para aquel que está enfermo. Sea tú reprendiendo toda enfermedad, Señor, y poniendo manos de salud sobre ellos, Señor amado. Y de igual manera, el que necesita, Padre, un abrazo de parte tuya. Oh Padre, un abrazo de esperanza, un abrazo, oh Dios mío, de seguridad, de que se sientan en paz en medio de las tormentas, Señor, y que tú nos cuides, Señor, en todo tiempo y en todo proceso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte, amigo y hermano, que, ¿verdad? Es un gozo en este tiempo poder decir que Dios nos está llamando a establecer su reino. Y hoy quiero, ¿verdad? Utilizar esa porción de la palabra de que nos habla de que tenemos que ver que Dios quiere establecer su reino en este tiempo. Y en los tiempos de dificultades son los tiempos que Dios utiliza para que podamos entender que hay un llamado vital para nuestras vidas. Y la lectura bíblica que quiero enfatizar este mensaje se encuentra en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20, que lee de la siguiente manera. Y lo voy a leer bajo la versión Reina Valera contemporánea. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Quiero también leer este mismo versículo bajo la versión Nueva Tradición Viviente. Y Primera de Corintios 4:20 bajo esta traducción, Nueva Traducción Viviente, lee de la siguiente manera. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Es importante, amigo y hermano que me está escuchando en este tiempo, que estamos siendo atacados, nuestras emociones, nuestras economías, eh, y muchas personas necesitan entender que tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Y Dios quiere establecer su reino en medio de nosotros. Y sabemos, hermanos, que en este tiempo debemos ver que esa guerra espiritual y esa lucha que el enemigo hace en nuestras vidas, nosotros tenemos que contrarrestarla con una palabra de poder. A la luz de la palabra, tenemos que ver cómo Gedeón vivió un tiempo de escasez, un tiempo donde estaba siendo perseguido el pueblo de Israel. Cada cierto tiempo los amalequitas subían y venían a destruir las cosechas, venían a arrasar con todo lo que había. Y el pueblo de Israel estaba atemorizado porque sus sembrados, su ganado y todos fueron devastados, ¿verdad? Ese ejército enemigo venía a destruir como la langosta, venía a destruir sus tierras y estaban acabando con sus comidas, estaban acabando con sus finanzas, estaban acabando con, ¿verdad? Con todo lo que representaba el bienestar del pueblo de Israel. El propósito del enemigo es contra la iglesia, es impedir que la iglesia prospere.
tenemos que entender, hermano, que el enemigo quiere destruir y robar tu bendición, quiere robar tu esperanza, quiere robar tus sueños, pero también quiere robar ¿verdad? Tu situación mental, emocional. Y en este tiempo también el enemigo quiere impedir que tú prosperes. Es el momento de poder reconocer que aunque él te quiere robar todo eso, hay una palabra de Dios fresca para tu vida y hay una semilla que está siendo sembrada en el corazón de cada creyente, que se tiene que nosotros ver que esa semilla tiene que ser sembrada. Dios nos llama a nosotros a vivir bajo su poder. La lectura que yo decía con ustedes inicialmente era Primera de Corintios 4:20, que dice: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, no es de lo mucho que digas, no es de lo mucho que declares ni menciones, es que puedas entender que tiene que haber una vivencia para poder tener el poder de Dios activo en tu vida. Muchos de nosotros, en situaciones pasadas, tenían el poder de Dios, pero no estaba activo, estaba inactivo. ¿Por qué? Porque no habíamos creído a la palabra de Dios. Ahora, quiero que sepa, hermano, que al igual que el pueblo de Israel, al igual que el tiempo de Gedeón, Dios nos llama a nosotros levantarnos contra un gran ejército. Y ese ejército no es de carne ni de sangre, sino que es un ejército de las huestes celestiales de maldad, del enemigo que quiere destruir todo lo que representa, toda tu vida. Y eso nosotros tenemos que ver, que el reino de Dios quiere ser establecido en tu vida. Ahora, te voy a dar unos elementos necesarios para que ese reino de Dios se establezca en tu casa, se establezca en tu vida. El primer punto es que el reino de Dios se tiene que establecer a través del clamor genuino. Tiene que haber un clamor. Yo creo, hermanos, que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para buscar el rostro de Dios. Es un tiempo para preguntarle a Dios que lo escudriñe. Como decía David, escudriñame si hay en mí camino de perversidad. Fíjese que en Jueces capítulo 6, versículo 6 dice la palabra de Dios: de modo que empobrecía en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es importante que vea que cuando el pueblo de Israel llegó a un momento extremo de tanta escasez, de tanta crisis económica, hambre, destrucción, enfermedades, comenzaron el pueblo de Israel a entender que el único que podía intervenir entre este ejército terrible que era el ejército de Madián era clamar a Dios. Entonces, cuando ellos decidieron clamar a Dios, hubo una contestación inmediata de parte de Dios. Fíjense, hermano, que cuando nosotros clamamos a Dios, número uno, somos revestidos del poder del Espíritu Santo, lo cual nos lleva a desenmascarar al enemigo. Comenzamos a entender los planes que el enemigo tiene para nosotros. Cuando nosotros clamamos al Señor, comenzamos a quitarle la influencia del enemigo de las almas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras ciudades y naciones. Cuando nosotros comenzamos a clamar, el Dios de los cielos nos revela los propósitos del enemigo para nuestra vida, cómo el enemigo nos quiere atacar, cuáles son los planes, cómo nos quiere destruir. De igual manera, cuando clamamos al Señor, nuestro corazón se hace más sensible a la palabra de Dios. Nos hacemos más obedientes a cumplir su palabra. Determinamos que la palabra de Dios sobrepasa a toda palabra que el enemigo nos pueda decir. Cuando nosotros clamamos al Señor, se despierta en nosotros un llamado por la intercesión. Y en muchas ocasiones Dios te va a decir: no clames por ti porque yo conozco tu necesidad, sino que es necesario clamar por aquellos que no saben orar o por aquellos que no saben pedir. Y es importante, hermano, que nosotros rompamos, cuando clamamos al Señor, rompemos ese conformismo
que nos está arropando. Es como un moho que se deposita en nosotros y nos permite. Esto hace que esas fuerzas, y cuando la angustia nos apodera, cuando nos apodera ese sentimiento de derrota, comenzamos a sentir angustia. Ahora, ¿sabe algo, hermano? Tenemos que entender que si el reino de Dios se está poniendo en nuestra vida, se está haciendo en nuestra vida, tenemos que recibir la lluvia del Espíritu Santo. Muchos de nosotros o de la gente que me está escuchando y viendo hoy se sienten secos, vacíos. Y la palabra del Señor me dice en Joel capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Fíjese, hermano, que cuando nuestra vida de intercesión es permanente y nuestro clamor es genuino, esto es como olor fragante delante del Señor. Sube como un olor agradable ante la presencia de Dios y se convierte como lluvia porque Dios envía bendición. Dice la palabra que Dios está donde claman sus hijos y está atento al clamor de sus hijos, dice otra porción de la palabra. La revelación de su palabra y su dirección es necesaria para que nosotros podamos recibir sabiduría, entendimiento, discernimiento y estrategia para conquistar. Tal vez estás orando por algo mucho tiempo y no has sabido cómo lograr eso. Leía la historia de este pastor que llevaba muchos años orando por una bicicleta. Era un lugar muy pobre y en ese lugar él no tenía, ¿verdad? No habían carreteras para carros, pero sí para bicicletas. Y decía él en su escrito que él llevaba muchos años orando a Dios por una bicicleta, por una cama y por un escritorio para él poder redactar sus predicaciones. Y llevaba años y todos los años le decía a la iglesia, este es el año donde Dios me va a producir o me va a dar lo que yo estoy orando. Una bicicleta, una cama y un escritorio. Y llevaba años diciendo lo mismo. Y un día un joven atrevido se le acerca y le dice, pastor, creo que está algo mal, porque lleva años diciendo todos los años lo mismo y no recibe lo que estás pidiendo. Ahí él entendió, el pastor, que no estaba siendo efectivo en su clamor. Por tal manera decidió ahora cambiar la oración y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Dice este pastor que en un momento dado Dios le habló y le dijo, ¿cuántas clases de bicicletas hay? De tamaños, de formas. Hay mountain bike, hay de carreras. ¿Qué tipo de cama quieres? ¿Una queen, una king, una full, estilo victoriana? ¿Qué clase de escritorio quieres? ¿De cedro, de caoba? Y él le dijo, Dios, ¿tengo que ser tan específico en decirte lo que quiero? Y Dios le dijo, sí. ¿Sabes por qué? Porque el día que te lo dé, verás que fui yo el que te lo di. Así que él cambió su forma de orar y decidió orar. Y al cabo de un tiempo, menos de 4 meses, llegaron unos misioneros de Estados Unidos. Y al final, cuando estaban bajando la mercancía, el misionero le dice al pastor, pastor, lo que está atrás es de usted. ¿Sabe lo que había? Una bicicleta, tal y como la había pedido. La cama, tal y como la había pedido. Y el escritorio, tal como lo había pedido. Es importante, hermanos y amigos que me están escuchando, que tiene que orar con especificaciones. Tiene que orar a Dios con sabiduría. No es orar ahí pensando que Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios contesta. Ahora, es importante que cuando nosotros estamos en esta posición, tenemos que clamar a Dios porque vamos a ser
a recibir esa sabiduría, vamos a recibir ese entendimiento, vamos a entender ese discernimiento de parte de Dios y esa estrategia para poder conquistar. Es importante que tengas grandes sueños de Dios. Dios quiere depositar en ti grandes sueños. Cuando clamamos al Señor y a su Espíritu, viene a nosotros esa convicción y vienen esas imágenes donde vamos a multiplicarnos, donde vamos a ver las sanidades, donde vamos a ver que va a haber liberaciones, que va a haber restauración en las vidas. Y necesitamos verlo en nuestras iglesias. Necesitamos verlo en nuestras familias, pero el reino de Dios se establece cuando yo hago un clamor. Número 3, es importante que el reino de Dios sea sinónimo de poder. Es importante, hermano, que cuando nosotros oremos a Dios, le pidamos a Dios que haya manifestación de su poder y de su gloria. Porque así la gente que están inconversa podrán ver que en Dios está la salida de sus problemas. En 1 Corintios capítulo 4, versículos 19 al 20 dice: pero iré pronto a vosotros, si quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vuelvo a repetirte esa última parte, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando establecemos el reino de Dios, consiste en transmitir nuestras propias palabras y mensajes. No se trata de decir lo que Héctor Corraliza quiere decir, ni lo que quiere decir el filósofo tal o X o Y, sino que lo que tenemos que tratar de hablar a la gente es lo que Cristo quiere hablarle a la gente. Buena nueva de salvación. Hay una buena noticia para aquel que cree en el Señor. Y nosotros tenemos que entender eso, hermano. Si somos líderes, creamos en el temor y confesaremos ese temor y decirle que hay gracia previniente, hay gracia de amor para la vida. Esa gracia previniente que está en cada uno de lo que Dios está haciendo y hablando y llamándolo con cuerda de amor. Le tenemos que decir que no solamente tenemos que gustar y creer que con eso, sino tenemos que pedirle a Dios que entre a nuestra vida, que tome posesión. Le tenemos que entregar todo al Señor. Ahora, hermano, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no se va a callar. El Espíritu Santo va a comenzar a hacer una obra en nosotros. Ahora, es importante que veamos que esos principios, hay 7 principios básicos para nosotros poder ser llenos de su poder. Número 1, vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Dios quiere que vivamos vidas abundantes. Es necesario que nos movamos conforme a la voluntad de Dios. Vivir vidas rectas ante su presencia. Le invitamos, hermano, a que entienda que en este momento vivir bajo esa voluntad de Dios no es vivir a lo que yo creo, sino es vivir a la palabra de Dios. Yo tengo que ir a la palabra de Dios para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Número 2, yo tengo que amar y obedecer y comprometerme con Dios. Amar es ser obediente. Amar es comprometerme. Cuando yo amo algo, yo no me quedo callado, yo lo digo para adelante. Recuerde el tiempo que usted amó de manera especial a la pareja que está con usted. Usted lo quería que todo el mundo lo supiera. Y todavía lo hace. Usted muchas veces pone fotos en Facebook, en Instagram y en otros lugares demostrando el amor que tiene con su pareja. De igual, o con sus hijos o con sus familiares. ¿Por qué? Porque el amor se demuestra, hermanos. Pero también el amor es obediencia. Es ser obediente a la palabra de Dios. Número 3, Dios quiere que te deleites en el Señor. En el Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hermano, ser cristiano no es fácil, pero tampoco imposible. Cuando miramos el vivir cristiano y la carga que hay, nosotros tenemos que entender de que no es fácil, pero hay un cambio en mí. Ahora yo me deleito en las cosas del Señor y no de la carne.
Ahora ya no vivo según las pasiones terrenales, ni me pongo a pensar en lo que he perdido. Pongo mi mirada en el Señor. Es importante, hermano, que nos sometamos a los planes de Dios. Entrega al Señor todo lo que haces. Somete tus planes. No haga las cosas sin pensarlo. No siempre lo que usted piensa o desea es lo que Dios quiere. Las metas suyas, los sueños suyos tienen que ir en armonía con la voluntad de Dios. Y es muy probable que en algunos casos esos proyectos no honren ni glorifiquen a Dios. Ahora, en este punto quiero que esté claro, hermano y amigo, que cuando usted le sirve a Dios, prepárese para el fracaso también en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted rompa todo pensamiento de que usted es el que puede hacer las cosas. Que es por su sabiduría lo que usted puede hacerlo. No, hermano. Es porque la gracia de Dios nos llena. Es porque Dios toma nuestros talentos y Él hace en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, en muchas ocasiones Dios permite que cometamos algún tipo de fracaso para que podamos comenzar a depender totalmente del Señor. Ahora, el fracaso no va a significar que Dios no está conmigo, sino que de eso me voy a levantar para poder conquistar lo que Dios lo que Dios tiene para nosotros. El quinto punto para ser poderosos, para recibir el poder de Dios y tener el poder de Dios en nuestras vidas, es confiar en Dios. Hay que confiar en Él. Tras someter los planes en las manos de Dios, es necesario confiar plenamente en Él, sin reservas. Aunque a veces falle, aunque a veces me equivoque, Dios es mi Señor. Y dice la Biblia que abogado tienes en el cielo. Confía, alimenta tu fe. Es importante que te rindas plenamente a Él. Número 6. Permite que Dios obre en tu vida. Él te ayudará. Un problema muy común entre los cristianos estriba, hermanos, que quieren siempre la intervención del Señor o le piden a Dios algo, pero luego no quieren que Dios toque. Porque muchas veces, hermano y amigo que me está viendo, queremos que Dios haga las cosas como yo creo que deben de hacerse. Muchas veces le pedimos a Dios que haga algo, pero a veces queremos que Dios lo haga tal y como yo creo. ¿Cuáles son mis planes? Y sabe algo, Dios rompe muchas veces los esquemas del hombre. Porque Dios dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por tal razón nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que vivir confiados plenamente en el Señor. Tenemos que ser obedientes a Dios. Por eso es importante, amigo, que pida, pero en la voluntad de Dios. Es importante pedir. Es importante que hables a Dios. Nada Dios te dará sino medio una oración a través de Él. Dios siempre quiere honrar su palabra. Y Dios te quiere proveer lo que tú necesitas. Ora. Pero ora pidiendo a Dios que sea su voluntad. Yo le digo a la iglesia que pastoreo, le digo, no ore diciéndole a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Ore pidiéndole a Dios que haga su perfecta voluntad en su vida. Es sin duda, hermano, este es el momento en que nosotros renunciamos a nuestro yo y a nuestros pensamientos y comencemos a vivir en Él. Por eso, para usted ser lleno del poder de Dios, tiene que vivir una vida de santidad. Cuando nosotros decimos vivir una vida de santidad, es decir, que Dios tome el control total de mi vida. Que yo le permita a Dios que obre en mí. Que ya la gracia de Dios me cubra y que su perfecto amor sea en mi vida para amar a mis semejantes tal como me amo yo. Esa entera santificación, esa segunda obra de gracia que Dios hace en nuestras vidas, donde Dios toma el control de nuestro ser. Ya no somos llevados por cualquier viento de pecado,
ni por cualquier viento de doctrina, sino que ahora estamos sumergidos en el amor de Dios. Es importante, hermano, que la gente preguntara, ¿y por qué hay que vivir en santidad? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad nos hace diferente al mundo. La santidad nos ayuda a no ser como este mundo. No somos parte de este sistema pecaminoso. Es ir en contra del pecado. Es quitar y dejar de ver lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios no le agrada, yo no tengo que tocarlo. Yo no tengo que actuar como actúa el mundo, hermano mío. ¿Qué significa ser santo? No es ser perfecto. Vamos en pos de la perfección, porque la Biblia también dice que tenemos que ser perfectos. ¿En perfecto en qué? En ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ese es el llamado a la perfección. Ir creciendo en estatura hasta alcanzar ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso en el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón ha guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es vivir en santidad. Evitar pecar. Que el pecado no me guste. Que aborrezca el pecado. Para eso yo me tengo que entregar a Dios. Para eso yo tengo que reconocer a Cristo como mi Salvador. Porque Dios no quiere que vivamos según las palabras, como dice la palabra inicial que yo le dije, no es que el reino de Dios no es palabra, sino manifestación de su poder. Y el poder de Dios se da cuando yo vivo una vida recta ante Dios. El reino de Dios se establece no con palabras, no es lo mucho que yo pueda decir, es lo mucho que yo pueda enseñar. Yo tengo que ser el reflejo de Cristo. Para eso yo tengo que morir. Para eso yo tengo que renunciar a mi yo. Para que yo pueda reflejar a Dios. Cuando el que trabaja con el oro sabe que el oro está verdaderamente limpio cuando su imagen se refleja en el oro. Es importante, hermano, que dejemos de reflejarnos nosotros y que refleje Cristo. Dios nos llama a establecer su reino. Y su reino se establece cuando yo vivo para Él. Cuando yo soy un verdadero adorador en espíritu, en verdad. Cuando yo busco su presencia. Cuando yo quiero ser su voluntad. Cuando yo clamo a Él. Cuando yo confío plenamente en que Él tiene el control de mi vida. Si yo estoy claro en eso, hermano y amigo, soy un portavoz de este reino celestial. Soy uno llamado a extender este reino. Cuando este reino sea establecido en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Cuando toda esta palabra sea escuchada, cuando cada vida pueda ver que hay un Dios en los cielos que te ama. Te invito a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada amigo y hermano que me escucha. Te pido, Padre, que tú les llenes de su poder y de su gracia y que puedan recibir esta palabra en su corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Adelante en el Señor.